Seamos o no expertos en música, yo no lo soy, pero cuando nosotros escuchamos una canción, entendemos que hay una melodía a través de toda la canción, hay un ritmo, ¿no? Hay ciertas notas o acordes, como sea que se llame, y esta, aunque haya más o menos variación, más o menos se mantiene esa línea a través de toda la canción. Y a veces incluso con solo escuchar una parte de la canción nosotros podemos identificar cuál canción es, ¿no? Escuchamos unos segundos y es suficiente para darnos cuenta. Y en general, cada canción comienza y termina con una misma melodía, con unos mismos acordes. La canción que canta Santiago en su carta se llama La prueba de la fe. Y en todas sus estrofas, ya sea mucho o poco, siempre apunta a este mismo tema. El objetivo de Santiago, como hemos mencionado anteriormente, es la obra en nuestra vida sea la evidencia de lo que decimos creer. Una fe puesta a prueba, una religión real o solo de palabra, una fe viva o muerta. Si vivimos como si realmente creyéramos en el Evangelio de Cristo. Y la estrofa que hoy se tocará con Santiago 3 es acerca de la lengua. Vamos a ver si nuestra forma de hablar muestra un corazón que ama al Señor. Tomando de la misma ilustración de Santiago, vamos a sacar ese espejo de la palabra y vamos a ponerlo hoy frente a nosotros. Y la idea es que podamos vernos en detalle frente a la palabra de Dios, examinarnos, ver cómo somos y no darnos la vuelta y olvidarnos de lo que éramos. Vamos a hacer un examen de nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, realmente espero que hoy todos, absolutamente todos, sin excepción, que no haya una sola persona que salga de acá pensando que este sermón no era para ella. Hoy deberíamos de sentirnos todos exhortados y por supuesto que en toda predicación deberíamos de estar aprendiendo, ¿no? Pero en esta predicación deberíamos todos de decir esto: yo fallo con esto, yo debo de ser exhortado con esto. El examen de hoy se llama la lengua. Este es el análisis que tenemos que hacer. La fe de una persona se mostrará inevitablemente en su manera de hablar. Lo que decimos, lo que no, cómo hablamos, de qué manera hablamos, ha venido evidenciando nuestra fe desde hace mucho tiempo, pero hoy vamos a autoevaluarnos a la luz de la palabra de Dios. La lengua, una marca de una fe verdadera. Por tanto, vamos a ver en este texto los siguientes objetivos, y es primeramente los peligros de lo que decimos, una forma madura de hablar, la capacidad destructiva de lo que decimos, la raíz insaciable del pecado que alimenta nuestra forma de hablar, la imposibilidad humana de refrenar la lengua y la hipocresía en nuestro hablar. Vemos en el versículo 1, Santiago 3, versículo 1, dice, si pueden leerlo conmigo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Existe una toxina llamada toxina botulínica, o más conocida también como Botox, y este es el veneno más peligroso del mundo. Y no lo digo como metafóricamente, realmente es un veneno y realmente es el peor veneno que existe. La Convención de Ginebra lo prohíbe usar como armas químicas en una guerra, de tan destructivo que es, de tan dañino que es. Sus daños son graves. Si la lengua, en las palabras de Santiago que acabamos de leer, es un veneno mortal, la enseñanza incorrecta de la palabra de Dios es esta toxina. Es la peor toxina de todas.
es el peor veneno de todos. Satanás, que no respeta de convenciones ni estándares morales, ha usado la falsa enseñanza como su principal arma contra el pueblo de Dios. Desde el principio del huerto del Edén, Satanás transgiversa lo que Dios ha dicho y le cambia el significado para finalmente llevar a la mujer y después al hombre a una total desobediencia a Dios. Aún con Jesús mismo él quiso usar esta falsa enseñanza para intentar manipular a Dios mismo. Este veneno mortal es una enseñanza incorrecta de las Escrituras, ya sea que venga de un falso maestro o de una persona inocente que no ha hecho el esfuerzo suficiente por ser fiel a la palabra de Dios. El daño es el mismo. El daño es el mismo. Miles de almas muertas engañadas por una falsa enseñanza. Es terrible ver los daños masivos de una guerra, pero el resultado de esta arma química de la lengua no lo podemos ver porque es espiritual. No vemos las miles de almas muertas caminando a una condenación eterna. No lo vemos y por eso estamos tranquilos. Pensamos que no es tan grave. Las consecuencias de una enseñanza incorrecta son enormes y debería darnos escalofríos de solo pensar que estamos enseñando con ligereza. Por eso Santiago demanda que no nos hagamos muchos de nosotros maestros. Es un mandato, no una sugerencia. Hermanos, si no vamos a ser precisos en nuestra enseñanza, mejor no enseñemos. Si no vamos a ser precisos, esforzados en enseñar fielmente a la palabra de Dios, mejor no enseñemos. Si Dios te ha dado la oportunidad de enseñar en algún área, ya sea desde el púlpito, desde una clase, desde un grupo pequeño, desde mujeres a otras mujeres, tal vez en un ministerio de niños, de jóvenes, esfuérzate enormemente y cuida con temor de ser lo más fiel al texto que puedas. Si no estás dispuesto a esto, sigue el mandato de Santiago, mejor no te hagas maestro. Si no vas a proveer de la palabra de Dios, de una medicina a tus hermanos y a otros, vas a terminar dando algo diferente, que puede ser peor. Es mejor quedarse callado, dice Santiago. Dice Dios en Isaías 66:2, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Si no estás dispuesto a humillarte ante Dios y rendirte a su guía, si no te da temor errar en lo que enseñas, no deberías estar enseñando. No deberías de estar enseñando. Hacete a un lado y aprende. En medio de su explicación, Santiago plantea un segundo escenario. Una persona que es todo lo contrario, que refrena su lengua, él le llama un hombre perfecto, una persona perfecta. Dice en el versículo 2, si podemos leer, porque todos tropezamos de muchas maneras, si alguno no tropieza en lo que dicen, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Como he explicado antes, la perfección acá no se refiere a una falta de errores, sino a una madurez espiritual. Santiago muestra cómo luce una persona madura al hablar, principalmente porque refrena su lengua, pero esto va más allá de simplemente no decir algo. No solo es abstenerse de ciertas palabras, no solo es taparse la boca. Proverbios 12:18 y 15:2 dice: la lengua de los sabios sana. Y el 15:2 dice: la lengua pasible es árbol de vida. El hombre es sabio, el cristiano maduro no solo se refrena, sino que es prudente, habla con sabiduría. Sus palabras hacen bien al alma de otras personas. Su predicación trae vida. Sus palabras tienen estrecha relación con las palabras de Dios.
Recordemos que Dios es fuente de vida y se ha revelado a través de su palabra. Por eso no solo debemos de ser cuidadosos en la enseñanza, sino buscar que nuestras palabras sean acordes a la palabra de Dios, que se parezcan, que sean lo más fiel al mensaje original. Ojo, palabras lindas no son sinónimo de madurez. No porque hablemos de una forma agradable y linda y digamos siempre cumplidos a los demás, no significa eso madurez. No lo confundamos eso con madurez. Para sanar una quebradura de un hueso hay que cortar un poco la piel, un poco más la piel. Hacer una herida más grande para luego ser sanado. A veces las mejores medicinas no son las que mejor saben. En Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Un hombre sabio no necesariamente va a decir todo el tiempo cosas lindas y cosas agradables. A veces sí, por supuesto, a veces sabe dar ánimo, pero hay veces donde tiene que decir la verdad y tiene que confrontar a otros. Fieles son las heridas del amigo, dice Proverbios 27. Ahora, déjenme hacer una pausa en este tema de la lengua para aclarar un punto que es necesario explicar en este punto acerca de la madurez o de la perfección a la que se refiere Santiago. La Biblia está llena de paradojas, ¿sí? De cosas que parecen contradecirse. Y como seres lógicos que somos los seres humanos, todo el tiempo queremos encontrarle una explicación a estas cosas. Y esto en realidad no está mal. No está mal que nosotros querramos tratar de dar la mejor definición de ciertas cosas que Dios ha dicho. Debemos de hacerlo, acabamos de hablar de un esfuerzo de cada uno. Pero la Biblia a veces nos propone cosas que para nosotros parecen salirse de la lógica, porque vienen de un ser que es mucho más grande que nosotros. Entonces Dios nos habla en muchas ocasiones de cosas como, por ejemplo, que sus ojos están en todo lugar, o que la fuerza de su brazo ha rescatado a Israel, pero esto nada más es un intento de Dios de tratar de que nosotros entendamos algo que no podemos entender. Por supuesto que Dios no tiene ojos o un brazo, Él es espíritu, pero Él está tratando de darse a entender a nosotros. Y esto es bueno, pero sigue siendo complicado para nosotros, sigue siendo difícil entenderlo. Y una de estas paradojas que parecen contradicciones en la Biblia es la santificación. Nos puede llevar a dos preguntas. Una es Dios quien nos santifica y entonces nosotros no tenemos que hacer nada en la santificación porque es una obra completamente de Dios? O nos puede llevar a otra pregunta y es: ¿somos responsables nosotros de obedecer a Dios para ser santificados? Y tenemos esas dos opciones que parecen contradecirse. Bueno, ¿es tarea de Dios o es tarea nuestra? ¿De quién es la tarea de la santificación? Y en la Biblia no encontramos un pasaje que resuelva esta paradoja, sino muchos pasajes que afirman que la santificación es una iniciativa del Espíritu Santo y que somos motivados completamente por Él, que nosotros no podemos santificarnos en nuestras fuerzas. Pero también hay otro montón de textos que nos hablan al mismo tiempo que la Biblia dice que debemos esforzarnos en obedecer, que somos esclavos de Cristo, que vivimos bajo su reinado en total obediencia, que corremos con esfuerzo la carrera, que mortificamos nuestro cuerpo, que morimos a nosotros mismos. Entonces la Biblia nos habla de dos realidades y nosotros, aunque nos esforcemos en buscar una lógica, en algún momento nosotros tenemos que llegar ante la Biblia y decir: esto que dice verdad y esto otro que dice verdad, y lo creo. Y puedo seguir estudiando, podemos seguir analizándolo, pero es lo que la Biblia dice. Expone dos realidades que parecen contradecirse para nosotros, pero ambas son verdades. Matt Chandler dice
La santificación es un esfuerzo que Él hace en plena cooperación y sociedad con nosotros. Requiere que ejerzamos lo que uno podría llamar un esfuerzo impulsado por la gracia, hecho posible, por supuesto, solo por la misericordia, iniciativa de Dios, y al mismo tiempo empleado en el proceso de nuestro cerebro, músculos y partes del cuerpo humano. Es una tarea de ambos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de esta paradoja de la santificación con lo que veníamos hablando, ¿no? Bueno, porque para llegar a ser el hombre sabio, completo y perfecto que Santiago propone, un cristiano maduro, es necesario un proceso de santificación. Un proceso donde la fe ha sido puesta a prueba una y otra vez, y muchas veces más. Muchas veces procesos y pruebas de santificación. Aquella persona que refrena su lengua ha sido pulida por los fuegos de prueba intensos que han sacado el más hermoso río del don de Dios ha dado a cada cristiano. Hay todo un proceso largo y doloroso que lleva a un cristiano a una madurez, como lo vimos en el capítulo 1, ¿no? La prueba de vuestra fe. Esta persona madura es capaz de restringir su lengua, habla con sabiduría. Y como dice en el capítulo 1, si no estás en ese lugar, si a alguno le falta sabiduría, si a alguno le falta madurez, que la pida Dios, que la pida Dios. No va a venir obviamente como por arte de magia, ¿no? Como soñamos muchas veces que las cosas pasan. No lucha nunca más con este pecado. Como de repente dejó de ser una tentación para mí. No vienen las cosas así. Dios no obra así en nuestra vida. Ni siquiera en Jesús mismo Él obró así. Jesús mismo obedeció, se preparó, se esforzó, siendo Dios. Es hermoso ver el resultado de la obra de Dios, pero no olvidemos los peligros y verdades y consecuencias también de este veneno mortal que es la lengua. Aún debemos indagar y meternos un poco más en lo que Santiago va a seguir hablando acerca de este texto. Versículo 3 dice: ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Estas dos ilustraciones comparten un verbo en común, que es el verbo dirigir. Esto significa controlar o guiar o incluso tener autoridad sobre alguien o algo. El caballo es un animal fuerte. Si intentas empujarlo, no vas a poder. Si alguna vez alguno tuvo la oportunidad de empujar caballo, es imposible. El hombre más fuerte que conozcamos no podría hacerlo. Es un animal bastante fuerte. Sin embargo, con un pequeño freno en su boca, somos capaces de dirigirlo por donde queremos. A derecha, a izquierda, frenarlo si queremos. Y miren, dice Santiago, las grandes naves, como poniendo un ejemplo de este control de algo pequeño sobre algo grande. Las naves más grandes en la época de Santiago eran capaces de llevar a más o menos 300 personas. Y para nosotros eso todavía tendría mucho más significado, ¿no? O sea, más relevancia. El barco más grande del mundo se llamaba Seawise Giant, o en español, el gigante sabio del mar. Y para que nos hagamos una idea de las dimensiones de este barco medía 458 metros de largo. Esto es más o menos medio kilómetro o 4 veces la Catedral de La Plata, o el doble del edificio más alto de Argentina, con la capacidad de carga de 600.000 toneladas, lo que es aproximadamente 600 millones de kilos. Todo manejado por un timón de aproximadamente 40 centímetros de largo, más o menos así, con un peso de 1 kilo.
Obviamente nadie piensa en el timón de un barco cuando estamos viendo un barco, ¿no? Vemos la nave enorme. Pero qué grandes naves controladas por un pequeño timón, y así es nuestra lengua, que maneja el curso de toda nuestra vida. Así como nadie piensa en el timón, nosotros también menospreciamos la capacidad de la lengua. Vemos sus consecuencias, pero menospreciamos lo que somos capaces de decir. Menospreciamos el potencial de lo que hablamos. No nos damos cuenta y pensamos que somos completamente inofensivos. Un pecado que no nos incomoda, que no nos hace doler, que no lo confrontamos tampoco cuando lo vemos en otros. Yo creo que hay más personas engañadas pensando que son cristianas, mostrando en su forma de hablar lo contrario que muchos adúlteros o idólatras que se arrepienten de su pecado, que están dolidos por su pecado. Mateo 7:4 dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Miramos con facilidad el pecado de otros hermanos y nos parece grande, ¿no? Pero nosotros somos mentirosos, mal hablados, chismosos, soberbios, jactanciosos, aduladores, ofensivos, burlones, y humillamos a otros con nuestros comentarios. No lo vemos, pero estamos mucho peor, mucho peor. Lo que decimos con nuestra boca puede ser mucho más dañino que el pecado de mi hermano. No hablo de mayor o menor pecado, yo creo que todos entendemos acá que no hay pecados más grandes ante Dios, que todo pecado es suficiente para merecer un castigo eterno, sino hablo de la capacidad destructiva que tiene el pecado acá. Somos muy valientes para decir muchas cosas, pero lo único que eso muestra es una falta de dominio propio sobre nuestra lengua, una inmadurez de parte nuestra. Pasamos por alto la lengua, creemos que lo que decimos no daña a nadie. MacArthur dice que Dios puso la lengua detrás de los dientes como poniendo a una bestia feroz encerrada en su jaula. Así como vemos que el hombre maduro refrena su lengua, el hombre inmaduro o el hombre incrédulo no solo no la refrena, sino que por el contrario es dominado por las cosas que dice. Lo que decimos dirige el curso de nuestra vida. Con nuestra boca nos comprometemos, lo hayamos querido o no. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. Toda nuestra vida puede estar comprometida con lo que decimos. La vida de los que nos rodean puede estar comprometida por lo que decimos. La vida de los que decimos enseñar puede quedar completamente dañada por nuestra manera de hablar. Los seres humanos somos excelentes en poner excusas. ¿Cuántas veces he escuchado frases como: así hablo, es mi personalidad, así hablo yo, así me criaron, así era mi papá o mi mamá, así en el lugar donde trabajo, todos hablamos así, y por eso yo también hablo así? Como diciendo, ¿saben cuánto me importa cambiar mi manera de hablar? Esa es la excusa que nosotros tenemos. Esa es la excusa que le vamos a dar a Dios. Yo sí soy Dios. Hermanos, si eres cristiano, no podemos hablar como querramos. Si somos cristianos, no podemos hablar como queremos. Efesios 4:29 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pero hermano, yo soy así, yo hablo así. Ese es el problema, hermano, que así somos. Ese es el problema. Seguimos hablando como si Cristo no dominara nuestra lengua. Dios no quiere cambiar una parte de nuestra vida. Dios es el Rey de toda nuestra vida. Y quiere cambiar todo en nuestra vida.
Nuestra personalidad, nuestra historia, nuestra manera de ser, todo en nosotros está contaminado con el pecado y Dios está dispuesto a cambiarlo todo. Efesios 4 continúa diciendo, 4:31 al 32, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Cristo os perdonó. Como Dios os perdonó en Cristo. Si realmente has conocido personalmente a Jesús como tu Salvador, no podés hablar como querrás. La fe genuina se evidencia en la medida en que nos arrepentimos de nuestra forma de hablar y de muchos pecados más, pero como hemos dicho antes, hoy estamos analizando este pecado. Tu boca por amor a Dios y a otros debe someterse al señorío de Cristo. Hermanos, recordemos que esto es un examen. Esto es un examen que nos estamos evaluando a nosotros mismos. Que no estés aquí moviendo la cabeza así, diciendo en tu mente esto le serviría tanto a otra persona, ¿no? Hermano, es un examen para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, y todos hemos fallado con lo que decimos. Todos. Ya sea con enojo, con chismes, con gritos, con maneras inadecuadas de hablar, con no hablar con la persona que deberíamos de hablar, sino con otra. Examinémonos en el espejo de la palabra. Miremos si realmente hemos conocido al Señor. ¿Es tu vida un ejemplo de arrepentimiento constante o una vida de pecados deliberados? Continúa el versículo 5 de Santiago. Dice, mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras, y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Nuevamente nos muestra este concepto de algo pequeño que termina siendo gran destrucción. Antes vimos que era algo pequeño que dirigía todo el curso de nuestra vida. Ahora dice que es algo pequeño que termina provocando un incendio enorme. Hablar mal de otros es como golpear de lejos. Es como ir matando a otra persona poco a poco. Es como cultivar mis enemigos y dedicarme el tiempo a eso. Se necesita una pequeña chispa de chisme, de mentiras y ofensas, y poco a poco ese fuego va a ir consumiendo el bosque entero de tu vida, de tus relaciones, de los hermanos en la iglesia. Un fuego imparable. Es alimentado por el infierno, dice Santiago. Es decir, es alimentado por un fuego eterno, o sea, nunca se cansa, nunca se cansa. Nunca es suficiente. Si generó ya un gran incendio en un lugar, fácilmente puede ir a otro lugar y generar otro. Nunca es suficiente, nunca para. La boca del necio es ruina cercana, dice Proverbios 10:31. Es ruina cercana. Poco a poco va a llevar a una destrucción. La boca del impío destruye a su prójimo, dice Proverbios 11:9. Busquen Proverbios 26, 18 al 22. Vamos a leerlo porque nos da un buen significado de lo que dice la Biblia acerca de la lengua. Proverbios 26, 18 al 22. Dice el versículo 18, como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte, así es el hombre que engaña
a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba yo bromeando? Qué duro, ¿no? Decir, ofender a otro, engañar a otro, lastimar a otro con nuestras palabras y después decir, no, es una broma. Quédate tranquilo, no, estaba bromeando, no fue en serio. Como flechas y muerte, dice Proverbios. Versículo 20 dice, por la falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la contienda. Donde no hay chisme, estamos todos bien. Pero aparece el chisme y empiezan las divisiones, empiezan las contiendas, el rencor. Versículo 21 dice, como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Tal vez no luchabas por el chisme, porque yo creo que todos hemos luchado con eso, ya sea antes o ahora. Pero las palabras del chismoso son dulces. Es atractivo escuchar el chisme. Es atractivo saber de otra persona que a mí no me interesa saber. Es dulce poder hablar de otra persona y tal vez esa persona no se va a enterar. El pecado es atractivo, hermanos. Somos tentados, dice Santiago, de nuestros propios deseos. Y finalmente, el chisme nos vuelve chismosos. Proverbios 6, 16 y 19 dice 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. En el versículo 19 dice, un testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios odia la mentira. El divisivo es abominación para Dios. Nuestro pecado con la lengua es grave ante Dios. No podemos dejar pasarlo. Jesús mismo dijo que si llamas necio a tu hermano, eres digno del infierno eterno. Necio, tradúzcase cualquier palabra ofensiva que podamos pensar ahora. No es un juego. No podemos menospreciar nuestra forma de hablar. Nuestra lengua es prueba, ya sea que hemos confiado en la obra amorosa de Jesucristo o que realmente aún no lo conocemos. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. Muéstrame tu fe por tu manera de hablar. Dice el versículo 6 que la lengua contamina todo el cuerpo. No es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Pecamos por nuestros propios deseos, somos chismosos, hablamos mal, somos mentirosos, gritamos, lo que sea, por nuestros propios deseos. Hermanos, una vez más, evaluemos nuestra fe, examinémonos a la luz de la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de tu mente y de las intenciones de nuestro corazón. No seamos duros como Faraón, que ante la corrección permaneció en el pecado y no hubo arrepentimiento. Y aunque por momentos se dolió, esto realmente no hubo un cambio real en su vida. Al principio mencioné que todos deberíamos sentirnos confrontados con este texto, porque todos, absolutamente todos, pecamos con la lengua. Si es de una forma o de otra, igual pecamos. Así que nadie debería de pararse hoy y decir, bueno, este mensaje no es para mí. Yo con eso no peco, soy sumamente prudente. Mis palabras son sabias todo el tiempo. Nunca ofendo a nadie. Yo no me veo tentado con un chisme. Yo no soy chismoso. Yo nunca he humillado a nadie. No podemos decir eso. Es imposible. Todos hemos pecado, todos tropezamos de muchas maneras, dice Santiago en el versículo 2. Y la paga del pecado es muerte. Mas hay un hombre perfecto, no en madurez, aunque supera a todos también en este aspecto, sino alguien en el cual no había error, alguien perfecto verdaderamente. Jesús habló con perfección.
Él no falló ni una sola vez. Él no hablaba a espaldas de otros. Cuando debía confrontar, usaba sus palabras. Supo responder a la tentación con la palabra de verdad. No hubo engaño en su boca. No hubo chismes, ni burlas, ni malas palabras, ni jactancia, aunque podía hacerlo. Y mucho menos una enseñanza con error o con malas intenciones. Cada vez que habló y cada vez que guardó silencio tuvo un propósito perfecto. Y cuando lo acusaban, refrenó su lengua y no abrió su boca. Y caminando fielmente hacia la cruz, donde finalmente intercambió esa vida perfecta por estas inmundas vidas que nosotros tenemos. Qué glorioso intercambio, hermanos. Qué glorioso intercambio hizo Jesús por nosotros. Lo que era imposible para nosotros en Cristo fue hecho posible. En Jesús hay salvación. Cada gota de veneno que nosotros dijimos en nuestra vida fue puesta en la copa que Jesús bebió en la cruz por nosotros. Él llevó todo nuestro pecado. ¿Es esta la fe que nosotros decimos creer? ¿Es una salvación tan grande como para menospreciarla? Si esto no motiva nuestro corazón para buscar arrepentimiento en nuestro pecado, nada lo hará, pues no hay nada mayor que el amor de Cristo por nosotros. Si esto no es suficiente, nunca va a haber un cambio en nosotros. Para terminar, vemos estos últimos versículos, versículo 9, Santiago 3, versículo 9 dice: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Hay un peligro más y un segundo mandato que da Santiago en este punto. E incluso al decir, hermanos míos, él quiere que prestemos total atención, quiere recuperar nuestra atención y decir, escúchenme una vez más en este punto que es sumamente importante. Y él habla acerca del veneno mortal del que finge, de la hipocresía en nuestra lengua. Por un lado, fluye con agua dulce en alabanzas a Dios, pero por otro lado, es un agua amarga que maldice a otros. Esto no solo es una actitud hipócrita, es una ofensa directa ante Dios. Vean una vez más, él dice, y con ella maldecimos a los hombres que dice que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Por qué Santiago se va a tomar el tiempo de explicarnos que los hombres han sido hechos a la imagen de Dios? Bueno, porque cuando nosotros hablamos, cuando nosotros maldecimos a otros, estamos maldiciendo a aquellos que han sido creados a la imagen de Dios. Estamos maldiciendo a la creación, a la única parte de toda la creación que Dios dijo, voy a hacer a mi imagen y semejanza. En otras palabras, nuestra ofensa también es contra Dios. Nuestra ofensa también es contra Dios. Nuestra ofensa va así y después se desvía y va hacia Dios. Somos muy soberbios y creemos que podemos hablar como queremos. No existe tal cosa como una fuente amarga, de agua amarga y dulce al mismo tiempo. No es posible una boca santa verticalmente e inmunda horizontalmente. Nuestra relación con Dios está intrínsecamente relacionada con nuestra relación con otros, cuanto más con nuestros hermanos.
El que no ama a otros, dice Primera de Juan, no ha conocido a Dios. Es contradictorio. No sé si se entiende, es contradictorio. No podemos nosotros alabar a Dios y con esa misma boca maldecir a otras personas. No podemos, no se relaciona, no coincide. Esto no es una paradoja, esto es una contradicción directa. Es lo que Santiago viene hablando una y otra vez. Examínense, vean si realmente en sus obras se está evidenciando lo que no podemos ver con nuestros ojos, que es la fe. Tal vez puedas fingir aquí, pero Dios te ha visto y escuchado en lo íntimo de toda tu vida. Él conoce cómo hemos sido hipócritas hablando mal de otros. Él sabe cómo hemos mentido. Él sabe cuántas groserías hemos dicho en contextos menos respetuosos que la iglesia. Él sabe cuán chismosos podemos ser. Y Él no se cree en nuestras malas excusas. Él no se cree en nuestras malas excusas. No importa si oramos manipuladamente, como tratando de convencer a Dios. Él no se cree en nuestras excusas. Él es misericordioso, pero no es ingenuo. Ante los hombres nosotros podemos llegar a fingir, pero Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Dios va a juzgar cada palabra que nosotros digamos. Si tu fe es genuina, Dios te irá puliendo y pasando prueba a prueba hasta llegar a ser un hombre y una mujer perfectos, enteramente preparados para toda buena obra que glorifiquen a Dios con toda su vida. Pero si tu fe no es genuina y no sabes refrenar tu lengua, no te engañes, tal vez no sos salvo. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, si alguno cree que tiene una fe, cree en el Evangelio, dice que es cristiano, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón. La religión, la fe, lo que dice creer, del tal es vana. Es falsa, está muerta, no es real. La fe de una persona se mostrará inevitablemente en su manera de hablar. O dominamos la lengua por causa de una fe real depositada en la obra de Jesucristo por nosotros, o la lengua nos domina a nosotros. Hermanos, terminamos acá este texto, este examen, y ahora queda en nosotros evaluarnos y ver si nosotros realmente estamos arrepentidos de la manera que hablamos. Meditemos en la palabra de Dios. Recuerda que Dios recibe al que se humilla, pero rechaza al que se enorgullece, al que se enaltece. Oramos.